A esta hora de la mañana estamos en contacto periodístico con Marcelo Ceballos Rosales. Qué gusto me da, pues, saludar contigo, Marcelo, y pues iniciar este diálogo sobre temas de la realidad nacional. Mira, aquí hemos estado un poco analizando la forma en cómo se comportan las diversas autoridades en los diversos estamentos, ¿no? Por ejemplo, ayer el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, el señor Pita, decía, ¿cómo es posible que la computadora no haya estado programada para no recibir inscripciones electrónicas a alguien que nunca se inscribió? Entonces, eso, y ciertamente, analizando un poco la tecnología, es así, ¿no? Eso es un temita que quisiera abordar contigo, Marcelo, porque es necesario comprenderlo un poquito más en el contexto. Y el otro tema, pues, ya la ejecutoria definitiva de la sentencia en contra de Correa, de Alexis Mera, de María de los Ángeles Duarte, del Viteri, de los Alvarado, y etcétera, etcétera, ¿no? Esos dos temitas fundamentalmente, amén de que exista alguna inquietud también de tu parte, Marcelo, para analizarlo contigo. Empecemos por el uno, ¿no? Bueno, ¿cómo analizar esta conducta, digo yo, de la Revolución Ciudadana, en donde se decía incluso que puede ser que el propio Rafael Correa esté maquinándose un poquito para que no lo califiquen, pero sin embargo estamos así estamos, ya está Rafael Correa inscrito, no sé si legalmente o por la ventana, pero está inscrito electrónicamente. Veámosle esta cuestión, Marcelo. Buenos días, qué gusto saludar contigo esta Eh, mañana. Buenos días, Salomón, buenos días a la audiencia. Siempre es grato conversar contigo, mi querido Salomón, con tu amplia experiencia periodística. Bueno, en general, la política ecuatoriana es visible y eso contribuye lamentablemente a un malestar social, porque la gente se da cuenta de que no tiene en quién confiar. Ese es el problema fundamental de nuestro país, la falta de confianza que tenemos en las instituciones y en las autoridades. Eh, y cada declaración que dan las autoridades confunden más al electorado y confunden más a la gente porque no saben exactamente a qué atenerse. Incluso quienes tenemos alguna formación política ya de larga data, no tenemos un asidero absoluto como para emitir opiniones, porque cuando tú analizas las opiniones de uno y otro, ves que cada uno tiene sus razones, alegan razones bastante fundamentadas y del otro lado igual. Entonces, el ciudadano común no tiene no puede formarse una opinión si no tiene la confianza necesaria en quien emite esos datos. Y eso es lo que está sucediendo. El Consejo Nacional Electoral ha generado desconfianza absoluta. Yo pensaba que la señora Tamaín podía haber sido una garantía en un proceso electoral, pero la conformación que se le ha dado, la intromisión de los partidos políticos, porque vemos allí que son delegados de los partidos políticos, cosa que un tribunal no podría permitirse, ¿no? Que la señora Acero es de Alianza País, que el señor Pita es de Creo, el señor Cabrera es de Social Cristiano y que el señor, de otro consejero que se escape el nombre, Soto, perdón, Verde Soto. de Soto podría ser de la izquierda democrática. Es decir, todo eso te da, Paulo, para que no tengas no puedas decir que tienes confianza en ese Consejo Nacional Electoral, que el pueblo puede estar tranquilo de que todo lo que suceda en las elecciones y en el proceso electoral sea lo correcto. Entonces, eso no tenemos. La otra parte es el accionar de los políticos, que eso no nos debe llamar la atención, en cambio, porque los políticos actúan siempre según sus intereses. Entonces, las opiniones de los políticos son defendiendo su causa. En el caso de Correa, él defiende su causa, es lógico que lo haga, y quienes son anticorreístas defienden la suya. Los conceptos jurídicos, este es radica el problema.
y tú sabes, soy periodista, que no soy un abogado, pero he leído los conceptos jurídicos y parecería ser desde mi punto de vista de periodista, que el señor, que el movimiento de Revolución Ciudadana no tiene razón, que han violado las normas que lamentablemente ellos mismos pusieron en el año 2010. Ellos instalaron este sistema contra Bucaram y ahora ese sistema se les está viniendo contra ellos. En el intríngulis lo que quieren hacer es no caer solos. Y ese es lo que estoy mirando, no caer solos y arrastrar con ellos al movimiento Pachacuti, que por alguna razón, que todos las conocemos, cometieron el error de poner en su papeleta electoral de vicepresidenta a una persona totalmente divergente a los principios de Pachacuti, al contrario, enemiga de Pachacuti. Pero cometieron ese error que fue subsanado inmediatamente. Ahí está la causa política ilegal que deberán ser analizadas. Entonces, desde mi perspectiva, no les doy crédito a los políticos, cada uno defiende sus intereses, estoy tratando de ver si es legal lo que se está haciendo. ¿Quiénes van a dirimir en última instancia? Ni siquiera será el Consejo Nacional Electoral que puede o no descalificar a estas dos instituciones, estos dos movimientos políticos, pero finalmente será el contencioso el asunto. Y ese también es otro intríngulis, porque los que ya sabemos cómo está conformado el Consejo Nacional, el contencioso electoral. El contencioso electoral, de tal manera que no tenemos confianza de que las decisiones que se tomen sean absolutamente legales. Ese es el problema, ese es el panorama en general. De ahí vienen otra serie de connotaciones que podríamos analizarlas y conversarlas. ¿Tribunal contencioso electoral o tribunal tendencioso electoral? Porque aquí en Pastaza lo vivimos y te lo digo, ¿no? Aquí en Pastaza lo vivimos y ciertamente se advierte pues que existe direccionalidad en todos aquellos estamentos y ahora nos vemos abocados a las leguleyadas. Más en el país, compañero y amigo Marcelo, se vive de las decisiones políticas que de las jurídicas y lamentablemente a esa situación nos vemos abocados casi siempre, no sé cómo lo veas. Así es, el problema es que se hace caso omiso de las leyes. Las leyes se van forjando de acuerdo a las necesidades de cada partido político, de cada sector dominante. Ese es un drama que aquí se tiene que superar, porque las leyes deben ser lo que garantice el estado de justicia y de legalidad en el país. Sin eso una sociedad no puede funcionar. Y eso es lo que estamos viviendo, porque se está presionando de tal manera de violentar todas las leyes y todas las normas legales. Y eso obviamente daña a la sociedad, daña el ambiente preelectoral y uno no sabe finalmente a qué atenerse. Yo me estoy imaginando más bien que deberíamos tener unas nuevas elecciones porque también se le acusa a Lasso. Ajá. Se le acusa a Lasso de tener cuentas en paraísos fiscales, lo cual es ilegal, lo cual está penado por las leyes ecuatorianas. Entonces, deberíamos tener una elección, sería una maravilla, sin Lasso y sin Correa. Entonces, sí podríamos tener una elección muy interesante, me parece, ¿no? Claro. Eso solamente es una especulación. Es una especulación que no se va a dar, pero sería interesante también plantearse ese aspecto. Compañero Salvador. Licenciado Marcelo Ceballos, buenos días. En definitiva, los acontecimientos dan cuenta de que más puede prevalecer la situación política antes que lo jurídico, conociendo también ya la actuación del Consejo Nacional Electoral con un descrédito que tiene, la pelea interna que mantienen entre los consejeros, entre los vocales, y también la situación del Tribunal Contencioso Electoral que decide muchas veces no tan apegados a la ley, pero ellos tienen sus argumentos. En definitiva, los ecuatorianos aquí estamos sometidos a lo mejor a que, por ejemplo, en la inscripción de la candidatura virtualmente de Andrés Arauz y de Rafael Correa, que dicen que ya está
prácticamente en firme y que tendrán que luego averiguar qué mismo es lo que acontece. En todo caso, los ecuatorianos, ¿a qué nos metemos? ¿Qué es lo que nos queda por hacer? ¿Y qué es lo que nos espera con estos candidatos que tenemos actualmente? Gracias, Salvador. Mira, yo pienso que esta manipulación tan tremenda que tiene se topa con una realidad que es también dramática en el Ecuador, la falta de organizaciones sociales, la falta de organización popular que permita hacer sentir nuestra voz para que salgamos a las calles o a donde sea a decirle, señores, basta, ya dejen de manipular y jugar con la población ecuatoriana. Dejen de jugar con el pueblo, pónganse en serio, sean serios alguna vez. Esto es lo que deberíamos demandar, pero lamentablemente las organizaciones sociales fueron destruidas y no se han recompuesto. No se han recompuesto. Lo de octubre fue algo casi, hubo dirección, por supuesto, pero fue una espontánea sublevación popular. Pero esa tiene que tener una dirigencia que canalice esa ansiedad popular, y eso no existe, fueron destruidas. ¿Qué es lo que vamos a esperar? Que haya, que prime la legalidad, que sean tan sensatos los jueces que van a dirimir esto, que se apeguen a las leyes, que se apeguen a las normas jurídicas y que actúen en derecho. Eso es lo único que se pide. Es tan difícil, pero eso es lo que se pide, actúen en derecho. Lamentablemente, esto no veo que vaya a suceder porque la manipulación política será la que predomine en estas decisiones. Ajá. Marcelo, mira, el otro caso sería bueno, ¿no? Esto de la aplicación de la justicia en el Ecuador. Esta víspera se ha dictaminado ya que el expresidente y ex vicepresidente ya no reciban sus pensiones vitalicias, que Alexis Mera se le traslada a la cárcel de la Tacunga, que se emitan las boletas de captura para los condenados por el asunto, por el caso Sobornos, más conocido como el arroz verde, y pues ya la operación de la justicia en este caso parece que está empezando a... Está empezando a caminar. Pero el caso es que cuando ya la justicia dictamina esta sentencia, ya casi no hay a quien apresar. O sea, a eso me refería. Todo eso es parte de esta falta de seriedad que estoy reclamando. Esta falta de seriedad que implica que todas las decisiones que se toman se quedan, aparentemente ya fueron sancionadas, pero ¿a quién sancionas? Si les dieron tanto espacio como para que salgan del país y abandonen el país y vayan a vivir de lo que han ganado ilícitamente. Eso es lo que ocurre. No sé por qué el señor Mera está aquí todavía, me parece que tuvo un exceso de confianza. De confianza, porque también yo no veo por qué él debería estar aquí. Él se durmió en sus laureles, creo yo, y por eso está, es el único que está. Los otros, y los empresarios también, me parece que hay un empresario que es el único, que... sí. ¿Mm? Un único que tiene 92 años de edad, dijo. Entonces tiene que pasar en su casa como ha estado pasando en todos estos últimos años. Entonces es realmente una burla, ¿no? Verduga me parece que es el apellido. Es una burla para todos. Aquí las leyes se hacen para sancionar solamente a los débiles, a los menos favorecidos. Y eso es lo que sucede en todos los casos, ¿no? Hay gente que sancionada por un fraude de $700 le dan 15 años. Y esto que son millones de millones tienen 8 años de sanción y que no la van a cumplir. No lo van a cumplir. Correa no vendrá al Ecuador, salvo que como está jugando a eso, haya una mayoría o eventualmente alguien que pueda llegar al poder y le dé amnistía, como él hizo con un pillo como el señor Dajid. ¿Quién le dio realmente la venida, la vuelta a este país a Dajid? El señor Correa.
acostumbrado a hacer lo que le da la gana, lamentablemente, y lo que tenemos que estar reacostumbrados los ecuatorianos es a cumplir las leyes, a cumplir las normas, a no caer en tentaciones y a ser ciudadanos, buenos ciudadanos, que es lo que le falta a este país, menos políticos y mejor ciudadanos. Ajá. Y mira, finalmente, Marcelo, en esto de la aplicación de la ley a quienes la incumplen, esperar la aplicación de la ley es un cuento un cuento prácticamente de nunca acabar, ¿no? Pero ahora, bueno, tú ves, por ejemplo, en esta perspectiva que el movimiento de Rafael Correa pueda debilitarse en el Ecuador, que pueda tomar otro rumbo, que sería legal o no sería legal, por ejemplo, que Arauz pueda participar en las elecciones. Tú nos hablabas de la treta ya también, queriendo involucrarle a Yacu Pérez en el mismo costal, siendo casos diferentes. Es decir, este enredo de la política también que sí preocupa tanto, ¿no? Y que, bueno, los análisis que hacemos es justamente para un poquito cooperar con la ciudadanía en el entendimiento de la realidad política del Ecuador, Marcelo. Y ahí es otro problema que tú la notaste al principio y es el caudillismo, Salomón. En nuestro país se está acostumbrado a tener caudillos, ni siquiera líderes, caudillos, alguien que les diga qué es lo que tienes que hacer y tú sigues a rajatabla y a ciegas lo que te dice el caudillo. Y eso es lo que ocurre con el movimiento de Rafael Correa. No entiendo que haya democracia. Había un concepto en los años 70 que lo creó, lo crearon en la política internacional y se llamaba los militantes orgánicos. Nosotros, los militantes orgánicos, teníamos que ir a un partido y seguir las líneas que le daba el partido y cerrar los ojos y ponernos solamente para mirar la dirección del partido, las anteojeras esas, para mirar la dirección del partido. No había la oportunidad de diferir, de disentir. Y eso es lo que ocurre ahora en el siglo XXI. Y eso para mí es inconcebible. Ya debemos dejar, el Ecuador debe abandonar el caudillismo. Deben haber escuelas de formación política que permitan que haya más dirigentes políticos y que puedan salirse del líder, abandonar al líder, matar al líder figuradamente, ¿no? Matar al líder figuradamente para que esos partidos políticos puedan seguir avanzando. Y en este contexto yo creo que la Revolución Ciudadana morirá. Morirá. No tiene salvación si su líder no está aquí, si el caudillo no les está guiando. Carecen de voluntad propia, carecen de pensamiento propio como para mantener ese partido. Parece que eso puede ocurrir. Vea, ¿qué te iba a decir? Esta última cosa se me ocurre preguntarte para analizarlo un poquito, Marcelo, esto de las penas. Decían que como les están juzgando, por ejemplo, el caso del señor Glass, con la ley anterior no existía acumulación de penas. Entonces, antes lo que fue la pena para 6 años, será la pena ahora ya para 8 años, no para los 14. En esto, pues, la acumulación de penas podría ser una medida, por ejemplo, para que la corrupción no sea tan campante. Imagínate los señores, ¿no? No están muy viejos para decir, pero están 4 años presos y salen a disfrutar, pero hasta de $1,000 millones. No te imaginas la cantidad que te estoy diciendo. Es así, es increíble. Y es que, Salomón y Salvador, las leyes de este país se hacen para favorecer a los delincuentes. ¿Cómo te puedes imaginar que haya una reducción de penas tan amplias para quienes se portan? ¿Cómo te portas mal vos en la cárcel? Uh-huh. ¿Cómo te comportas mal en la cárcel, salvo que seas el director de la mafia albanesa, que ahí Juan Carlos denunció que hay un albanés que desde la cárcel está manejando sus negocios? Pero él maneja sus negocios muy bien, pues muy impolutamente, ¿no? Entonces, también está queriéndose rebajar las penas. Eso son hechos para favorecer a los delincuentes y eso no debemos permitirlo. Y el señor Glass debería estar ahí el tiempo para el que fue juzgado y condenado. No debería estar los 14 años allí. Y si quiere rebajarse penas, hacer
un trato con la fiscalía y denunciar todas las trafacías que han hecho. ¿Y dónde está la plata? Y que devuelvan, claro. Devuelvan la plata. ¿Qué hacemos ahí? Me acuerdo también el famoso caso del Banco del Progreso hace años. No es que estamos a la justicia de ahora. En el Banco del Progreso, el señor estuvo 7 años, me parece, preso el gerente del banco, del banco de Aspiazu, me refiero a Aspiazu. Sí, sí. Estuvo 7 años y salió tan campante a disfrutar de los dineros que se llevó de toda la gran masa ecuatoriana perjudicada por el feriado bancario. O eso no es, si todavía vive. Todavía vive el señor y debe estar. Y no se le ha de acabar todavía los milloncitos. No se le acaban los millones pues, que se tiene. Entonces esto mismo va a suceder. Y eso realmente es de risa, ¿no? Y eso abona más a la desconfianza que tiene el ecuatoriano en el Estado ecuatoriano. Yo soy absolutamente desconfiado del Estado ecuatoriano. Yo no le tengo la menor confianza al Estado ecuatoriano. No tengo la menor confianza en sus instituciones. No tengo la menor confianza en el Consejo Nacional Electoral, en el contencioso, como tú dices, el sedicioso. Tendencioso. No, pues no, ¿cómo voy a tener confianza en esa? ¿Cómo se puede tener confianza en el Consejo de Participación Ciudadana y Control? En la Asamblea. En el presidente de la República, cuya calificación internacional es la última, más abajo que Maduro. ¿Cómo confías? Qué tenaz. ¿Cómo confías en ese Estado? No puedes confiar en ese Estado. Es dramáticamente terrible. Pero decirte, Marcelo, al decirte gracias, ¿no? Por atendernos, pues siempre terminamos concluyendo en cosas parecidas a estas, ¿no? Siempre. O sea, porque no hay cambio. No hay cambio. Esperemos que antes de abandonar nosotros este mundo, esto haya cambiado. Dudo mucho porque la juventud no está participando activamente, no se está formando activamente en la política. Yo veo ahí al Partido Socialista que está tratando de hacer, porque veo que han formado una escuela que se llama Manuel Agustín Aguirre y parece que está funcionando. Pero yo no veo en la mayoría de los casos. Son caudillos. El señor Lazo, cuando si llega, lamentablemente, si llegaría a ser presidente de este país, el señor Lazo, después de ese periodo marchó y ya no habrá creo. Ya desaparece, claro. Ya desaparecerá creo. La Revolución Ciudadana puede desaparecer inmediatamente con la desaparición de Correa. Eso no es así. No es así, no puede ser partidos que se formen a través de líderes. La izquierda democrática funcionó mientras funcionó Rodrigo Borja. Así están las cosas. Rodrigo Borja de la palestra, la izquierda democrática, chao. Así es. Así nomás es, ¿no? No puede ser, es así. Entonces debemos abandonar el caudillismo, que la juventud se integre, que los partidos políticos sean fuertes, sean orgánicamente bien integrados, que la juventud participe. Por Dios, me emociona que Nina Osorio esté ahí, es una joven que con ideas nuevas refresquen y que estén participando en la política, pero eso debería ser un cambio, es una integración mayor en la juventud y lamentablemente eso no hay. Nosotros sí peleamos. Yo sí puedo decir que peleé toda mi vida a través con las herramientas que el periodismo y la política me dio. Pero ya no se puede hacer más porque como ustedes ven también estoy un paso más allá. No, estás firme, Marcelo. Gracias por atendernos. Un placer, mi querido Salomón. Un placer, mi querido Salvador. Gracias. Muchas gracias a Marcelo Ceballos Rosales. ¿Sí, no? La cosa, vea, compañero Salvador, al final la conclusión no existe, pues, una claridad, ¿no? Una perspectiva, decir, mañana podemos avanzar en este país hacia... Que el país cambie. Hacia cuestiones certeras, ¿no? Que lamentablemente las instituciones, la mayoría están totalmente desacreditadas y no dan garantía de nada. Así es. No hay esperanza de cambios, ¿no? A ver,